Buenas noches a todos, mi nombre es Yulisa Melibet Solorzano Ponce y estoy en la carrera de Ingeniería Agropecuaria en la Universidad Técnica de Babahoyo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. El docente de la materia es el ingeniero Roberto Pauta y el día de hoy les daré sobre temas muy interesantes en que les puede servir, en que les puede servir, ¿no? En algún futuro. Primero que nada y antes que todo, les voy a dar sobre un pequeño resumen de qué es la escala en un mapa, ¿no? Como todos sabemos, un mapa es la representación de un lugar de tamaño pequeño, de la representación del tamaño al comparación del tamaño real, ¿no? Con la escala sabemos cuánto se redujo. Aquí estamos usando la escala en el mapa, que en este aquí es la representación de un lugar para mostrarlo en un mapa. Al leer un mapa, la escala nos permite calcular las distancias verdaderas del lugar y esta puede ser representada de dos maneras, la escala numérica y la escala gráfica. A continuación les voy a dar qué es la escala numérica. La escala numérica nos indica cuántas veces tenemos que aumentar el mapa, el dibujo para que esté a tamaño real, ¿no? Esta se expresa con un número o una fracción. Aquí tenemos un ejercicio, se podría decir, de la escala numérica, en donde 1 es la unidad en el mapa que está siendo representada por 1 centímetro y 1000 es el tamaño real que está siendo representada por 1000 centímetros. ¿Qué nos quiere indicar esto? Que la reducción de la realidad del mapa es de 1000 veces, es decir, la realidad se ha reducido 1000 veces para ser representada. Tenemos otro ejercicio que es 1 por cada 100.000 centímetros. Si es en centímetros, esto significa que cada centímetro del mapa está siendo representada por 100.000 centímetros de la realidad. En otras palabras, cada centímetro del mapa es igual al equivalente a 1 kilómetro. ¿Por qué a 1 kilómetro? Porque 1 kilómetro es igual a 100.000 centímetros. En la escala numérica, como dije anteriormente, se representa por medio de una fracción también en la cual el numerador representa las magnitudes del dibujo y el denominador representa las magnitudes del terreno proyectado, ¿no? El numerador es el número 1 y el denominador es un número cualquiera que generalmente suele ser 1, 2 o 5 seguidos de ceros, ¿no? Esta es la escala más común que hay. A continuación les voy a dar sobre la escala gráfica. Esta otra representación que es la escala gráfica, esta es la línea recta graduada dividida en partes iguales, en cual las unidades de la escala se representa la relación entre la longitud real de un objeto y la equivalente de unidades de un dibujo, ¿no? Esta se suele utilizar en mapas, cartas náuticas, planos y otras formas de representación espacial con escalas unidad por unidad. Es decir, en los que cada unidad representada o dibujada es representada por un conjunto de unidades real de medición. Esta escala gráfica no se debe confundir con la escala numérica, ya que aunque ambos son escala, cada uno tiene su conceptualización diferenciada, incluso hasta sus ejemplos son diferenciados, ¿no? Como se puede observar aquí, como dije anteriormente, la escala gráfica se suele usar en mapas. Tenemos un mapa aquí como ejemplo, por así decir, y abajo dice que una escala gráfica muestra la relación entre una distancia y su representación. Les voy a dar sobre un poquito de historia de lo que es la escala gráfica. Esta se empleó por primera vez en la Carta Pisana a finales del siglo XVIII, ¿no? Este es un documento que fue hallado en Pisa, Italia, que es un mapa de donde están los mares Mediterráneo negros y partes de, Mediterráneo negro y aparte del Océano Atlántico. Su escala gráfica aparece como un círculo cuyo radio está dividida en 3 partes iguales, cada una de las cuales se representa no numéricamente una distancia del mapa a escala, ¿no? La gran ventaja que tiene una escala gráfica sobre una tradicional es que siempre conservaremos la proporción entre las dimensiones del dibujo en el plano y sus medidas reales.
En el caso en que debamos querer ampliar o reducir el tamaño original del plano original. La mejor forma de determinar una escala gráfica, por así decir, de manera o más o menos sencilla, es expresando toda su dimensión real como su dimensión en el dibujo, que esta puede ser utilizando dos rectas que formen un ángulo agudo arbitrario, ¿no? Y la primera de ellas es donde se determinará la dimensión real, que en donde la segunda tendremos la dimensión que se definirá en el dibujo. A continuación les voy a dar otro tema muy interesante, que es la sistema representada en el dibujo. Este sistema tiene un problema, por así decir, que en la topografía está el problema que es la representación del punto de terreno, que tiene 3 dimensiones en un punto donde solo tiene 2. Este problema tiene su solución también, ¿no? Y es utilizando la geometría descriptiva, que se elige el sistema acotado, porque se elige este como el más adecuado entre los distintos sistemas de representación. Porque esta diferencia de otro sistema de la geometría descriptiva no cambia las dimensiones en las figuras y permite una lectura clara de la posición de los puntos. Esta consiste sencillamente proyectar ortogonalmente entre los puntos significativos en que define el terreno sobre un plano horizontal elegido arbitrariamente, que es llamado de comparación o de referencia. La posición de un punto, además de la proyección sobre el plano de referencia, que es la situación planimétrica, esta requiere de la distancia en el punto y dicha proyección. Esta distancia se denomina como cota y la proporcionamos en la situación altimétrica del plano. Vamos a hablar sobre qué es la cota. La cota se representa y es escribiéndola entre paréntesis junto a la situación planimétrica del plano. Es conveniente situar el plano de comparación lo suficientemente bajo para que todas las cotas resulten positivamente. A continuación, les voy a mostrar sobre una imagen del problema, o sea, del sistema acotado, que es el que se utilizó para el problema del sistema topográfico. A continuación, les voy a dar sobre otro tema muy interesante también, que es la distancia natural reducida de desnivel. La distancia real que separa dos puntos de terreno se denomina distancia natural. Aquí aparece lo que sería la distancia natural, que está quedando como determinada por la recta en que los une. Al representar el sistema acotado, cada uno de los puntos, aquí también se usa el sistema acotado, como se dijo anteriormente con el problema del sistema topográfico. El sistema acotado, cada uno de los puntos resulta una recta horizontal, que es la proyección sobre el plano de referencia. Esta normalmente es menor que la correspondiente del terreno, de ahí es nombrada o llamada distancia reducida, por lo que es menor y está siendo reducida a la correspondiente del terreno, ¿no? Aquí aparece el desnivel, que es la diferencia de cotas entre dos puntos, que es pudiendo resultar positivo, nulo o negativo según la posición en la que se encuentre, o sea, la posición relativa que estén aquellas cotas, ¿no? En sí tenemos la distancia natural, y que la reducida y el desnivel están relacionadas geométricamente por las fórmulas del triángulo rectángulo. Tenemos las derivadas de la distancia natural, que es dr, o la hipotenusa, y la distancia reducida, que es de... A ver, la distancia natural es dn y la distancia reducida es dr, que es el cateto inferior. Aquí les voy a mostrar el último tema, pero no nos olvidemos de esta, igualmente es muy interesante, que es la superficie agraria. Igual que con las otras distancias al representar en el plano, esta sucede con las superficies, ¿no? La superficie natural del terreno se transforma en otra proyección sobre el plano de comparación del anterior.
Normalmente es más pequeña y de aquí es representada y aquí recibe el nombre de superficie agraria. Realmente la capacidad productiva que tiene de verdad es la cuenta de horas, a la cuenta de horas de evaluar una superficie, es el momento en que las plantas crecen en dirección vertical y la verdadera separación entre las mismas es la distancia horizontal o reducida y la superficie es aprovechable para la proyectada horizontalmente. De igualmente, a la hora de establecer una edificación de la superficie que es horizontal, es independientemente de lo natural del terreno. Aquí voy a mostrar una imagen de lo que sería la superficie agraria, en donde tenemos en sí tenemos a los árboles y su altura, donde nos está mostrando la verdadera superficie agraria. Aquí termina mi pequeña exposición, espero que les haya gustado. Muchas gracias, buenas noches.